Y se abre el culto, dice Wirindinga. Va que en boa, dice para todos, dicen ganga. Para todo un fuiri. Dice para los propios, dicen zarapanga. Dicen carajo, dice va que a copiar con esa güey. Encente, le ti barañino. Dice ya para cuenta, dicen cheche. Dice los tataí tiraca, la munda placa. Acá na funda, ¿qué le pone manguaco? Ya huisa para todo un fumbe. Que cuenta, dicen ganga. Huisa, dicen gangulero. Dice para que cuenta, dicen cheche, dicen bacheche. Dice para que dicen carajo, dicen guria, dicen carajo. Dice los mundeles que son, dicen carajo, dicen burcutela. Dicen carajo. Dice quiaco, dice güey. Dicen carajo, dicen para que dicen fumbe. Dicen cuenta cheche, dice uria, dicen cheche. Dice lo mismo, dice los muana, que a los mundeles, que a los guatocos. Dice uria, dicen cheche, carajo, dice los colcasas. Todas las engangas son hechas con amor y salen de otra enganga padre. Aquí podemos ver el 7 rayos del Tatalamba de España y podemos ver las formas primitivas que es un 7 rayos. También podemos ver el zarabanda del Tata Musucambi de Venezuela y estamos viendo fundamentos que son hechos con consideración y son hechos con conocimiento para que el gangulero tenga una pieza religiosa que en un momento determinado lo va a ayudar a tener un balance en su vida. Podemos ver también el zarabanda del Tata Boruguanga de Venezuela en Caracas y nos damos cuenta cómo es que son los fundamentos verdaderos en estas manifestaciones del palo mayombe. Y eso nos va a ayudar para saber cómo es que funciona esta religión. Podemos ver la enganga tulumana, el tataí tiraca, y podemos saber los convenios o tratados que tiene de acuerdo a las patipembas o signos que son utilizados en los trabajos que realiza. El gangulero siempre pide a la enganga, siempre pide a los enfuiri, a las deidades. El gangulero pide de enchila, de corazón, a la deidad que lo protege. Lo mismo puede ser 7 rayos, que puede ser zarabanda, que puede ser mamachola, que puede ser mamá umbú, que puede ser cobayende, que puede ser tiembla tierra, que puede ser todas estas identidades, deidades que podemos estar llamando. Huengo le llamamos a la guataca y esta es una pieza que tiene que llevar la enganga de zarabanda siempre porque esta ayuda a recoger las malas acciones que son mandadas por otros ganguleros y son mandadas muchas veces para hacer daño, entonces la enganga tiene cómo recogerla. También se utiliza para cuando se está tocando en el Munanzo Congo, en una fiesta, pues sirve también de instrumento musical. Pero su significado importante es de que va a recoger las malas corrientes, acciones que recibe la enganga para poderlas botar hacia afuera. El gangulero hace trabajo en Cunalombo, en el monte. Por lo tanto, estas fuerzas son llamadas siempre en el momento determinado que se hace la enzara. La enganga tulumana, sus raíces se remontan a cientos de años. Es por eso que vemos esta enganga diferente a otras engangas y sin embargo nos damos cuenta de la fuerza y el poder que puede ejercer en base a lo que ella posee. Las engangas son poderosas con el paso del tiempo y de los años. El gangulero pide a la enganga
de diferentes formas, de diferentes maneras. Y cuando pide a su enganga, muchas veces lo hace con dos empembas, muchas veces sentado o arrodillado. Y esto va a ser el complemento de llamar la fuerza sobrenatural que puede ejercer en el trabajo. Podemos ver a Kiboré o Mamá Umbo del Tata Buruwanga de Venezuela, de Caracas. Y nos damos cuenta cómo verdaderamente puede trabajar o ensarar Kiburé o Mamá Umbo, o como es conocido en lo popular, Madre de Agua. Sus espíritus son horrendos y la forma que tiene Mamá Umbo de trabajar puede aterrorizar a otros munanzos congo, a otros espíritus que no posee esta deidad. Por lo tanto, la enganga de Sarabanda del Tata Musukambi de Venezuela nos puede transmitir o podemos dar gajos o salir otras engangas de esta enganga padre, que es una enganga verdadera. Cuando sale una enganga de una enganga que no es verdadera, pues simplemente estamos en problema. Ya el problema viene de abajo. Una enganga mal hecha, otra enganga peor hecha, otra enganga peor hecha, otra peor de las peores. Y así se va degradando estos munanzos congo, que cuando llega al final simplemente no tienen nada. La forma de construir la enganga no sé de dónde la han sacado, pero nosotros estamos demostrando, o yo estoy demostrando, cómo son los fundamentos de enganga, que son verdaderos, y no lo que podemos ver más adelante, que es una farsa de todos esos fundamentos de personas que se han metido en la religión o no están en la religión o se hacen pasar por religiosos y simplemente empiezan a fabricar fundamentos que son mal construidos, que son fundamentos falsos. Por lo tanto, siempre enseñamos estas formas primitivas porque nos enseña y podemos ver las dos caras de la moneda. Podemos ver las engangas bien hechas, que somos las que estamos presentando nosotros, y vamos a ver después, más adelante, las engangas construidas de malas sombras. Decimos de malas sombras porque nos trae, cuando nos entregan un fundamento de esa índole, nos está trayendo atraso a nuestra familia y a nosotros. Y sobre todo, nos va a traer muchos problemas, nos vamos a sentir nerviosos, no vamos a poder dormir, nos van a sudar las manos, nos va a dar dolor de estómago, vamos a tener muchas acciones que son producidas por estos espíritus que no tienen control. La enganga que podemos ver, todas son diferentes y sin embargo juegan un gran papel importante en el modo de construirse y la enganga padre que da ese gajo nuevo. Un candango de Sasi Sasi de 7 rayos del Tata Lamba. Esto es un 7 rayos y entonces vamos a ver los 7 rayos que están haciendo, que están entregando esos munanzos, no sé de dónde han salido, pero si bien puede ser de que se están haciendo hasta los religiosos, porque no creo que un religioso pueda hacer este tipo de cosas que nosotros vamos a enseñar y que las hemos enseñado anteriormente en otras ocasiones. Pero siempre tenemos que recalcar las cosas que están mal hechas para nosotros tener una guía importante en los conocimientos que adquirimos a través del tiempo siendo religioso. Eres un religioso que no sabe lo que es una enganga. Eres un religioso que cuando te dan una enganga te la dan sin el lucero. Eres un religioso que tu enganga no sabe que lleva 4 espíritus principales y que tiene uno que es llamado Banfume, que es el muerto principal de la enganga. Entonces,
nos encontramos todo este tipo de cosas. Aquí vemos el Tata Irving Cordero, que ha rayado a muchas personas de diferentes países, que yo lo he recomendado. Sigue siendo un buen gangulero que mantiene estos conocimientos a través del tiempo. Las engangas son diferentes, son por el camino de las personas. Aquí vemos el zarabanda del Tata Buruanga, de Caracas, Venezuela, Oscar Rodríguez. Por lo tanto, enseñamos cómo son estos fundamentos y aún enseñándolo, lo siguen haciendo mal. Es verdad que esta religión tiene como unos 50 y pico años fuera de Cuba, pero se siguen haciendo cosas a través de 50 años por lo menos. Y es por eso que es difícil llegar a que las personas comprendan cómo es que son los fundamentos en ganga, en las reglas conga del palo monte o palo mayombe, logrando así un encuentro con la realidad que no tienen otros religiosos y que de un modo o de otro están involucrados en la religión, quieren aprender, pero no le dan esa oportunidad. Y esta es la oportunidad que da este programa a todas las personas que están dentro de esta religión y que quieren avanzar en ella. Todo lo que puede ver aquí es mentira. Todo lo que vamos a enseñar son fundamentos hechos de mentira por personas que no saben nada de la religión. Las engangas de mala sombra traen problemas no solo a la persona que se lo entrega, sino también a los que viven con él. Son estafas que hemos podido ver y captar para enseñársela a todas las personas. Y es por eso que siempre tenemos que tener cuidado y estar comprobando lo que nosotros decimos y no estar hablando, como dice, sandeces, cuando en verdad no puedes enseñar lo que usted habla o lo que usted está diciendo, comprobando todas estas engangas, fundamentos, candangos que están mal hechos. Hace 50 años que esto está pasando en la religión del palo monte o palo mayombe. Y es casi un mito poder cambiar a las personas y que cojan el camino correcto de esta religión. En el palo mayombe, afrocubano. Esto es una religión neta afrocubana y nadie se la puede judiciar porque no le pertenece. Estas formas primitivas llegaron a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Y aquí vemos todas estas cosas que nos van a dar una idea de lo que está sucediendo fuera de Cuba y también dentro de Cuba. Mantenemos siempre este orden religioso porque creemos verdaderamente que esto puede estar, como dice, ayudando a las personas. ¿Por qué decimos que ayudando a las personas? Porque nos damos cuenta la falsedad de este zarabanda. Y al ver este zarabanda nos damos cuenta que están robando el dinero de las personas, de los creyentes. Vemos lo que es un 7 rayos de mentira. Y son tantas cosas que están sucediendo en la religión, construido en una maceta de sembrar mata, con 7 palos, 8 palos. Es algo inaudito lo que nos está sucediendo en esta religión. Por eso, más rayo parta la criyumba del hoyo. La fábrica, las factorías de producir en gangas a masas, todo el mundo con lo mismo, pidiendo lo mismo, todo es un desastre lo que está sucediendo en algunas personas en Venezuela. Aquí vemos tantas quillumbas como si fueran el cementerio y esto ha traído consecuencias. Estas personas han ido hasta presos
porque lo han cogido, porque también vendían estas cosas. Y no podemos pasar por alto México, un 7 rayos de mentira en México. A esta persona la ayudé yo. Y vemos tantas cosas que nos pueden estar, como dice, afectando a nosotros moralmente en nuestra religión. Vemos lo que es un lucero o una enganga o un candango de 7 rayos, algo que no tiene ni lógica, encaramado en una mesita. Son cosas que están fuera de la ética religiosa. Y nosotros que somos religiosos, que sentimos por esta religión amor, nos damos cuenta que es una falsedad, una explotación a las personas. Podemos ver aquí un 7 rayos, otros 7 rayos de mentira, que los construyen o personas que no son religiosos, o personas que se hacen pasar de que son religiosos, o personas que están en la religión y nunca le han enseñado lo que es un 7 rayos. Nosotros anteriormente hemos enseñado un 7 rayos y no tiene nada que ver con estas mentiras, estos falsos testimonios, estas falsas presentaciones que hacen que todo se convierta en un cuento, el propio zarabanda de mentiras. ¿Cuántas cosas podemos estar viendo que nos pueden estar, como que dice, llevándonos al hastío en la propia religión que nosotros procesamos? Una enganga mal construida, o un 7 rayos, un candango mal construido de mentira, nos puede traer infinidades de cosas, porque van a vivir todos los espíritus que están vagando, se van a meter ahí a alimentarse, porque usted alimenta esos fundamentos, le da aguardiente, le da humo, le hace sacrificio de animales, y los espíritus que están vagando se están metiendo ahí. Y como no hay un control de 4 espíritus que controla la enganga para que no moleste a su dueño o a los que viven en su casa, y hay un banfume que controla todos esos espíritus, entonces podemos ver que hay un gran problema en todas estas cosas que ni nombre tienen, que no saben ni los espíritus que tienen, de que arrean espíritus y después esos espíritus no los vuelven a recuperar. Lo mandaron y ya se fueron por ahí para allá, se perdieron, no dejan un rastro, no dejan nada. Y estamos viendo todo este problema. No es que yo quiera ser el sabilongo, ni que quiera ser el más que sabe, pero estoy explicando la ceremonia de rayamiento de mentira, el sancocho que se forma aquí, suponiendo que sea como dicen, que cruzado, que eso no funciona, porque el palo no se une con ninguna otra religión. Y vemos este tipo de collares y el lenguaje ahí, como lo dan como lucero, y es un sancocho. Esto es un tipo bien sancochero el que hace eso. Y aquí vemos en ganga que han entregado de Cuba también, mal hecha, mal construida. Un 7 rayos, un candango de sasi. Y nos encontramos 2 o 3 mentiras en Cuba, pero 300, 400 mentiras fuera de Cuba. Aquí vemos este zarabanda, sin palo, sin nada. Esto es algo inaudito que nosotros podemos estar viendo y nos tenemos que dar cuenta y decir, bueno, yo tengo algo parecido a esto tampoco sirve, esto le voy a dar camino porque esto me está atrasando a mí mi vida. Si yo entro de nuevo a la religión, tiene que ser correctamente, de que me entreguen los fundamentos correctamente. Y bueno, perdí mi dinero, sí, perdiste tu dinero, perdiste tu tiempo y te siguen estorbando acciones que te han perjudicado. Aquí vemos un mamachola. ¿Quién ha dicho que esto es un mamachola? No saben lo que es un mamachola. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? Pensando
de que esta religión es un invento de ustedes. ¿Cómo es posible esto? Otro mamachola. Y así, haciendo como una nebulosa arriba de otra nebulosa. Este padrino entrega esos fundamentos a otro padrino, a otro ahijado que está allá. Ese ahijado quiere rayar a la gente. ¿Por qué? Porque quiere buscar dinero, porque todo el mundo quiere buscar dinero, porque el dinero no se necesita para vivir. Y entonces le entrega de ese candango, de esa enganga, le entrega otra enganga tan mal hecha como estas que aparecen aquí. Entonces esto tal parece que son cosas que tú encuentras en la ruina de los aztecas. Eso es lo que parece. Entonces México está en este tipo de cosas. No son todos los mexicanos religiosos que están, bueno, pero hay muchos que sí están haciendo esto porque lo tenemos aquí, porque lo enseñamos, porque se lo enseñamos a todas las personas para que sepan cómo son las cosas. Y entonces esto es lo que parece, sí, como que encontraron la ruina de algo de los indios y eso es lo que ellos tienen. Es una mezcla que han hecho ellos mismos, los rayamientos de mentiras. Una mujer que cogen y la desnudan y la rayan y le hacen todos estos garabatos que ya hemos explicado 100 veces que los rayamientos son los solos dos rayamientos. Cruz para los engueyos, es fácil, y raya para los tatas. El 7 rayos de mentiras. Esto es un 7 rayos, un candango de 7 rayos, esto es un cuento. Y entonces viene otra persona y lo atienden y lo atrasan más. Y a lo mejor en algún momento de esos trabajos se dan algunos, pero todo es porque son muertos ahí que están a lo loco. ¿Qué es esto? Un lucero en Venezuela. Oye, ¿hasta dónde ustedes piensan llegar? Oye, si lo más fácil que hay es entrar en las reglas de la religión. Tú no sabes, no aprendiste. Bueno, te jodiste. Así es la vida. Uno se sacrifica. Yo sé porque yo lo estudié, porque me lo he sacrificado, porque yo llevo 51 años en la religión y no me interesa lo que pueda decir nadie. Yo expreso mis conocimientos para que las personas puedan adquirir nociones más rectas, más concretas de lo que es Palo Mayomba. Aquí hay 7 rayos en una maceta de mata con un trapo ahí, una carabela de plástico. No, son locos. Otros zarabanda ahí que no se sabe ni lo que es, nada más han puesto palo porque ellos creen que hacer un engangue es solo poner palo. No, eso lleva secretos y llevan nombres y llevan convenios y llevan tratados y son entregados por la enganga padre y todo ese tipo de cosas que se puede aprender. Que no se lo enseñaron, no. Aquí el sancocho está bueno aquí. Aquí todo el mundo metiendo la mano ahí y metiendo acciones y rayando como si fuera un sicario. Y una cosa inaudita que está sucediendo en México. Los rayamientos que hacen. ¿De dónde han sacado eso? Oye, aprendan. Esto es sencillo. Tú lo aprendes y tú lo haces correctamente. Mira qué clase de rayamiento es ese. Mira lo que le han hecho a esa mujer. ¿Ustedes creen que esto sea posible? Esto ya lo hemos enseñado, pero lo tenemos que repetir porque la gente se le tiene que meter en la cabeza que toda esta mierda está mal. ¿Cómo es que vamos a llegar al fondo de la verdad? Si nadie la dice, porque nadie la sabe. Y el que la sabe no la puede expresar de la forma que yo lo puedo expresar. ¿Cómo podemos ver aquí como si fueran sicarios, el sicario y la gente que están secuestrados? ¿Qué es esto? ¿De dónde se sacado esta ceremonia? Hasta los santeros deben estar bravos porque está dando collares, está dando ahí de todo, ahí todo el mundo en un sancocho. Esto es lo que llamamos un sancocho, una cosa mal hecha en la religión. Eso es un sancocho. Y sí, rayamientos que hacen, ¿qué es esto? ¿De dónde han sacado todas estas cosas? Las mentiras, la explotación de los religiosos.
Se ha llegado a tal extremo que ya no hay forma de cómo arreglar todo esto. Mira la sopa de sancocho que tiene este hombre ahí. Mira cómo tiene a estas personas que van a rayar. Ahí con la ropa y tirado en el piso. Oye, este es un loco. Completamente loco. Este es una persona que está mal de la cabeza. Un sadista. ¿Qué clase de rayamiento es ese? Ni es una S de zarabanda, ni es nada de eso. Con un tridente ahí, un enredo y lo hacen hasta mal todo. Todavía son tan descarados que lo enseñan. Como que hacen algo bueno. O están locos o hasta dónde van a llevar este tipo de conocimiento. Mira este cómo está rayando a las personas. Mira cómo tiene toda esta gente. ¿Hasta dónde? Coño, Dios mío. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? La falta de respeto hacia la religión, una religión tan sagrada en Cuba. Han cogido y la han hecho dinero. Es lo que están haciendo, robando. Mira este rayamiento que le han dado al lado, un costado ahí de la espalda. Esto es un destrozo que están haciendo. ¿Quién le dijo que hay que cortar tanto para hacerte gangulero? Lleva su sacrificio, sí, lleva su sacrificio, pero lleva uno su sacrificio con consideración, porque ya lo dice rayar. No es meter puñalada a la gente y cortarle y que suelte bastante sangre. Sí, tiene que soltar sangre como es natural, porque es el convenio tratado con el espíritu y la enganga, pero no es ese tipo de degeneramiento que existe. Y tenemos que decirlo 100 veces, y lo voy a repetir 100 veces más hasta que me muera. Mira el sancocho esto es un sancocho. Porque el que no conoce dice, no, ¿qué cosa es un sancocho? Un sancocho es eso, un enredo de religión, que lo hace mal y lo enreda todo. Mira cuántas manos hay ahí, y seguro que buscó una pila de miles de dólares o de los pesos esos de ahí de México o de cualquier parte. Miren mamachola en Venezuela, que cogieron al tipo y con todas las quillumbas esas y mira, pero mira lo que está haciendo. ¿Qué es esto? A rayo parta la quillumba de lo yo. Dice, ¿para qué tú me llamas si tú no me conoces, hijo? Mira ese zarabanda, siempre con su gorrito. Qué lindo el gorrito. Qué rico es el robar a la gente. Eso es rico. Y meterle miedo a las personas y traficar con la religión. Mira, esta es una enganga falsa de zarabanda. Otro cuento. Mira el signo que tiene ahí atrás. ¿Qué signo es ese? ¿Hasta dónde llegó esto? Vamos a ver si nos ponemos a entender lo que es la religión. Vamos a dejar de tanto cuento y de estar inventando y engañando tanto a las personas, a los creyentes que son los más perjudicados en todo esto, que con sacrificio reúnen el dinero para que rayarse y después le hacen todo este tipo de cochinada y de entufe y de mierda con porquería, como dicen los congos. Muchas personas viniendo de Cuba están haciendo también algo de esto, porque no conocían, porque el padrino nunca le enseñó, simplemente ellos iban a los rayamientos, cantaban y saben hablar un poco de lengua conga, y eso es todo, y aquí se han puesto a inventar. Eso la mayoría están presos, o otros los han deportado, y eso porque han estado inventando en esto. El que inventa en esto, tarde o temprano lo coge el tren, como aquel que dice. Mira la enganga nueva que tenemos ahora de judía en México. Esta es la enganga que dan en el Palo Mayombe ahora de una enganga judía, te dicen, con cemento ahí, lleno de cemento y caracoles y loco, es unos creyentes. Es una lástima porque el religioso mexicano es un religioso creyente de buena fe,
pero lo cogen esta gente y lo ponen malísimo. Mira, un tanque, una enganga, un tanque para que sea la enganga grande. Y así, es así, vuelve, y otra cosa mala, y otra cosa mala, y mala. Y no se termina. Y tú hablas, y lo dices, y lo de eso, y entonces después viene alguien y te da un clic que no le gusta, porque se está hablando mal. Si tú no sabes nada, deja que la persona que sepa exprese para que otras personas puedan entender y tener, como dice, la línea correcta de estar en esta religión. Mira Zarabanda con palos de tendedera en un calderito de guerrero. Imposible, es imposible poder arreglar todo esto. Yo llevo 7 años de mi vida tratando de enseñar a las personas en las redes sociales. Todo el mundo quiere tener un muro de palo mayombe sin saber, inventando lo que escucha del otro, lo que lee en el libro, lo que dicen en el otro, y nadie tiene nada real. Esto es lo más real que hay aquí, en todas estas redes sociales. Porque aquí hablamos la verdad. Aquí cuando la mentira nos escucha, tiembla. Porque nosotros no tenemos pelo en la lengua para decir las 20 cosas, los 30 que estamos viendo. Y estos son cientos y cientos y cientos de calderos en gangas y fundamentos y luceros que han estado robando durante 40 o 50 años. Hasta en Argentina están explotando. Que le dicen a las personas que para hacer un amarre, que le mande una grabación sensual para que se dé, o que tiene que acostarse con la persona. Mira con un espejo de eso de mirarse ahí para peinarse. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es invento, esto es real de lo que se está haciendo. Y esto a lo mejor le han cobrado una tonga de miles de dólares o de pesos de los que están en su país o de la moneda que sea. Y entonces él ama esa cosa. Y eso, pero eso no es nada, eso lo puede botar, puede coger pues ahí y cogerlo y botarlo. Mira, esto es ¿Quién le ha dicho a las personas que a la enganga se le pone flores? ¿Quién ha dicho eso? Esto es material, esto no es espiritual, lo único espiritual es que se le pone flores a lo espiritual, no a lo material. ¿Cómo es que esto puede seguir esta rima de esta manera? Y nos encontramos todo esto a través del tiempo que llevamos. Las personas nos escriben, nos cuentan las cosas. No, el Tata quiere que yo me acueste con él para que se me dé el trabajo de amarre. Los trabajos de amarre no funcionan. Son pocos los trabajos de amarre que funcionan. Tiene que vivir la persona con la persona, estar ahí, entonces la persona se está alejando, entonces la pueden atraer un poco más y eso. Pero todo eso no, todos esos trabajos no tienen garantía. Es algo que está explotando los religiosos. Mira con una muñequita y con signos y eso. En el palo mayombe no se trabaja con muñecas, ni negrita, ni nada. Eso es en el lucumí, que hace representación de la deidad de la persona, de si es de la caridad del cobre, o si es de la Virgen de Regla, o cualquier cosa de esa. ¿Hasta dónde estamos llegando? Las matar y falsas. Todo es un engaño. Un engaño sin tener corazón hacia los creyentes que reúnen su dinero, pero que en resumidas cuentas ni le enseñan nada. Después que le cogen su dinero y no le pueden coger más dinero, hasta lo botan de ahí para el carajo porque ya no saben más nada. Entonces han estado engañando y siguen engañando. Entonces cuando usted ve los fundamentos verdaderos, se da cuenta que todo lo que hemos visto es un engaño. Y si usted lo tiene de esa manera, déle camino a todo eso. Eso es lo que lo va a perjudicar.
Ahora debemos buscar un tata que le haga sus fundamentos correctos. Yo nunca he visto que han fabricado las engangas de hoy para mañana. Para fabricar mi enganga estuvieron como yo estuve como 3 años para conseguir la Matari. ¿Cómo es eso que ahora hacen 40 o 50 engangas de un solo golpe? Esto no es una factoría, esto no es una fábrica de hacer cosas. Esto cada persona tiene sus caminos. No es poner palo ahí, tierra y ya está la enganga, toma, ya esto enganga. La entregan sin luceros, la entregan sin empaca, no le dan el guronfinda, el 4 vientos, y eso. Entonces nosotros estamos enseñando lo que es de la verdad, de la religión y la diferencia de esa enganga o esos candangos a la diferencia de estos fundamentos de enganga que entrega el Tata y Tinaca Batalla. Agüey son agüey, mañana son mañana. Deja eso ahí, no toque eso ahí, no hable tanto que tú no sabes tanto. No estés hablando lo que no sabe. A rayo parta la criyumba te lo yo. En el mundo religioso, todos son compromisos. Tiene compromiso con su enganga, usted tiene compromiso con la enganga que se rayó, con sus padrinos, usted tiene compromiso con sus ahijados. Y así funcionan estas formas primitivas. El respeto que usted tenga, las cosas bien hechas que usted entregue, serán entregadas por ese ahijado más adelante porque usted lo enseñó, usted lo regañó, le dijo no puede hacerlo así, tiene que hacerlo asado, y eso él lo va a aprender. Pero te encuentras que te dan una cosa ahí de baratada ahí con 4 palitos finiticos o en un caldero de guerrero, es un destrozo total de la religión. Cuando nosotros vemos esta religión, la belleza que tiene, presentada por mí. No creo en los cuentistas. Creo en los fundamentos en ganga bien construidos. El Tata Uruguanga de Venezuela, de Caracas, es un ahijado que puede confiar, un padrino bueno. Un ensala maleco para todos los tataitas allá y en aquello. Y que Sambiampungu, Cutare, todos los diames y Agüey.